Nuevamente, buenas tardes a los asistentes a este segundo CIPAS del curso de Gestión del Conocimiento y la Innovación del programa de Maestría en Administración de Organizaciones de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El día de hoy, eh, básicamente, voy a tratar de profundizar en algunos elementos que resultan importantes para los procesos de gestión del conocimiento y la innovación en las organizaciones. Esto va a ser en un primer momento como un esquema muy general, porque al profundizar sobre cada uno de estos aspectos, se darán cuenta que requiere otros elementos y digamos que abordar otros componentes teóricos y prácticos frente a la gestión de la innovación, que es, digamos, la primera parte de esta presentación, y que este proceso, o más bien la dinámica de la innovación en las organizaciones, que es el como el alcance del curso, si ustedes se dan cuenta dentro de los materiales, la bibliografía y las actividades que se están desarrollando, están muy marcadas a analizar las empresas, cómo realizan esos procesos de gestión del conocimiento, cómo impulsan la innovación en la organización, ¿cierto? Mirar si efectivamente la estructura organizacional, los procesos internos permiten una adecuada y materialización de esos procesos que permitan que las empresas dinamicen sus productos, sus procesos o la misma dinámica del mercado para incorporar productos o servicios que favorezcan la mejora de vida de sus compradores y de sus usuarios. Entonces, en esta primera diapositiva, eso sale de un estudio que publicó hace más o menos unos 3 años la Pricewaterhouse. Hace un análisis a nivel Colombia, cuáles son los elementos o las etapas que, que generalmente tiene un proceso de innovación. Entonces, aquí vale la pena mencionar que pues, este primer momento es como un bosquejo general, un análisis, digamos que de descripción de estos elementos, y vamos a encontrar estos tres. El proceso de innovación de manera genérica consta de tres etapas esencialmente: descubrimiento, desarrollo y despliegue. El descubrimiento está muy relacionado, y como ustedes lo pudieron observar en el primer CIPAS, con el tema del conocimiento. Eh, Gran parte, digamos que de los descubrimientos, de los inventos que se han evidenciado en la realidad de la sociedad humana y en los distintos momentos de la historia, ha partido de la curiosidad y de esa necesidad por explorar el entorno. En esa medida, por la curiosidad y la necesidad de saber que tiene el ser humano, que es precisamente una de las características que nos distingue de otros seres vivos, de otros animales, se ha dado el paso a que el hombre trate de explicar esa realidad y mirar cómo las fuerzas del entorno lo pueden favorecer para mejorar su calidad de vida. Por ejemplo, el fuego, si bien es un elemento que en primer momento era un elemento que podía causarle daño al hombre, que perfectamente podía transformar el entorno de manera negativa, una vez el hombre, entre comillas, lo domestica, le busca el uso adecuado, este fenómeno de la naturaleza sirve para la cocción de alimentos, para calentarse y abrigarse en épocas de invierno, ¿cierto? También le permite más adelante en la historia ser utilizado, por ejemplo, para moldear los metales, ¿cierto? Y estos metales pues les da una utilidad en distintos aspectos de la vida, para espadas, para lanzas, para utensilios de cocina, para objetos que le van a permitir decorar su entorno, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de esa necesidad de conocer cómo funciona la realidad, el hombre empieza a establecer unas leyes que explican esa realidad, las leyes científicas.
Y esas leyes científicas y también las teorías científicas permiten que esos conocimientos se organicen, se estructuren, permitan ser difundidos y adicionalmente que puedan ser replicados para generar los mismos resultados o también evaluar la posibilidad de generar otro tipo de resultados. En esa medida, el conocimiento científico, que ya como lo acabo de mencionar, algunas características que lo destacan, es un conocimiento que es sistemático, que es organizado, que tiene una metodología. Ustedes lo habrán visto en sus cursos de metodología de la investigación. Eh, También tiene una forma de comprobación o al menos de validación de los supuestos que se están estudiando en un determinado estudio. Y estos elementos y estos resultados permiten también mirar el avance de la ciencia y la tecnología. Por ejemplo, las leyes relacionadas con la energía, si bien en un momento no se conocían, hubo una serie de científicos, una serie de físicos que estudiaron el comportamiento de la electricidad y a su vez intentaron darle un uso aplicado a las necesidades del hombre. Entonces por eso hacia finales del siglo XIX aparece la corriente eléctrica a través de las redes eléctricas y permiten el uso de la energía en los hogares, o el teléfono que a través de las pulsaciones eléctricas permite transmitir mensajes, también los radares, el sonar, etcétera, etcétera. Todos estos elementos de comunicación surgen precisamente de un primer momento en el cual la ciencia se pone a prueba, se analiza y esos serie de fenómenos de la naturaleza se evalúan y se intenta solucionar un problema de la sociedad, ¿cierto? Entonces van a encontrar toda la cantidad de elementos que favorecen actualmente nuestra vida, los medios de comunicación, la energía, lo que tiene que ver con el transporte del agua, porque pues no es únicamente poner el agua por los tubos, sino que esto también obedece a una estructura relacionada con la hidráulica, ¿cierto? Y, también esto lo relacionado con el conocimiento, con el conocimiento ya aplicado a las ciencias médicas, ¿cierto? Lo que nosotros podemos observar en estos momentos a través del uso de las vacunas y de aquellos medicamentos que favorecen mantener la salud humana. Posterior a eso, se vive el proceso de desarrollo, es decir, una vez se tienen esos conocimientos de la ciencia, ya universalizados, generalizados, que los son transmitidos a través de las universidades, de los centros de investigación. A nivel de las empresas, se buscan utilizar de una manera particular para mejorar un producto o un servicio. Vemos el caso del computador, que en su momento fue una aplicación militar, ¿cierto? Que se desarrolló en los años 40, durante la Segunda Guerra Mundial. Por allá Alan Turing lo desarrolló con la máquina del proyecto eh, Enigma. Y luego se tomaron esos planteamientos, las universidades norteamericanas empezaron a evolucionar el concepto de operación de los computadores, hasta que hoy por hoy tenemos inclusive computadores a la mano, que son nuestros teléfonos celulares. Pero precisamente producto de ese desarrollo, de la ampliación de ese concepto, que se busca como un concepto básico que desarrolla la ciencia, se puede generar como un valor agregado que permita es la satisfacción de una necesidad específica. En el caso de la tecnología, que es de los más avanzados y de los campos que mayores aportes han hecho a la vida cotidiana, pues se ve ese ejercicio de creación del concepto, y que es producto precisamente de la investigación permanente, del análisis permanente, de incorporación de mejoras que faciliten su operación. Si ustedes observan, tener un computador de los años 60 a la fecha, hay unos cambios sustanciales muy, muy grandes, ¿cierto? Tener el computador de los años 60 era una serie de máquinas que perfectamente podían ubicar ese en una habitación y
y esos computadores apenas hacían unas cuantas operaciones. Hoy con un teléfono celular que tenemos a la mano que no sobrepasa perfectamente los 15 centímetros, podemos hacer muchas más operaciones, podemos manejar agenda, tener llamadas, videollamadas, conectados a redes sociales, administrar también cuentas, ¿cierto? Podemos realizar todos los pagos de los compromisos económicos que tenemos. Entonces, eso digamos que permite evaluar cómo se desarrolla desde un principio, cómo el conocimiento empieza a tomar ya una caracterización hacia la creación de valor, y eso se evidencia precisamente en la construcción de unos productos diferenciados. Ahora viene la tercera fase, que es el despliegue, en la cual precisamente las empresas, y aquí viene un aspecto muy importante que tiene que ver con la inteligencia de negocios, la inteligencia comercial, y también lo relacionado con la inteligencia tecnológica o vigilancia tecnológica, es buscar dónde puedo vender ese producto, o cómo el producto o que tengo se puede adaptar al mercado en el cual estoy inmerso como empresa. Si nosotros vemos hace 60 años, ustedes le pueden preguntar perfectamente a sus abuelos si aún viven, o a personas mayores, si en su adolescencia, en su juventud, el uso de un computador era fundamental. ¿Ustedes qué creen que les van a contestar? Patricia, Daniel. No, creería que no era fundamental porque es como que la necesidad se crea, ¿cierto? Exactamente. Que Nosotros no, tenemos, profe. perdón, En su Patricia. que no, profe, creo que en su momento ni siquiera existía. Exactamente, digamos que si nosotros vamos a esa época, estamos hablando del año 1950, 1960, nuestra sociedad, hablaba del contexto colombiano, nuestra sociedad era muy rural todavía, ¿cierto? Los centros urbanos no eran tan grandes como los conocemos hoy. Habían unas cuantas mejoras en cuanto a tecnología. Lo máximo que teníamos en las oficinas eran máquinas de escribir, y si acaso algunos conmutadores, sí, muy, muy contados. Entonces, muy seguramente las personas de esa época no necesitaban esos equipos porque su vida era muy manual. Entonces, si necesitaban escribir una carta, inclusive en el centro, no sé si ustedes de pronto lo han visto en el centro, en Bogotá, inclusive en los centros de varias poblaciones colombianas, se ubican sobre todo en los centros históricos, personas que con su máquina de escribir y que hacen oficios. Esa es una tradición que, aunque ya no es tan común, aún permanece, y precisamente se veía en esa época. Las personas no escribían las cartas, sino que hacían un borrador, lo llevaban al mecanógrafo, y el mecanógrafo se encargaba de hacer la carta. Ahora, pues nosotros tenemos a la mano un computador que nos permite hacer una carta perfectamente en 10, 15 minutos si tenemos la idea, y ni siquiera tenemos que ya llevarla a un correo, a postal, o ahora que se llama 472, a entregarla para que se vaya, sino que perfectamente a través del correo electrónico lo podemos enviar, ¿cierto? Entonces, esa dinámica del despliegue de la tecnología parte precisamente de identificar cómo podemos transformar la vida de nuestros usuarios. En el año 81-82 aproximadamente, cuando Bill Gates decide hacer el computador, o más bien la tecnología accesible a las personas, y empieza a desarrollar lo que hoy conocemos como Windows, fue un cambio trascendental para, yo creo que el 95% de la población mundial, porque ahora todo lo manejamos a través del sistema Windows en su gran mayoría. Muy pocos computadores usan como otros sistemas operativos, pero el sistema comercial que se usa muy frecuente en Occidente es el sistema operativo Windows. Muy seguro, si nosotros usamos otro operador, o más bien otra plataforma, seguramente no tendríamos la facilidad para operarlo inmediatamente, sino tendríamos que hacernos a la nueva idea, es decir,
replantear nuestros esquemas culturales y mentales para operar otro sistema operativo y poder usar ese dispositivo. Entonces, tener muy presente que cuando estamos hablando del despliegue, también es importante evidenciar que la organización debe tener la capacidad para influir con ese producto, porque si el producto no impacta, seguramente ese esfuerzo de desarrollo, ese esfuerzo de innovación y también el esfuerzo de mercadotecnia puede perderse. Hace poco observaba un video sobre algunos elementos tecnológicos que pensaban iban a revolucionar el mercado de la tecnología y quedaron en meras especulaciones. Por ejemplo, las gafas que produjo en su momento Google, hizo unos prototipos que inclusive tengo entendido que salieron algunos a la venta para facilitar la navegación en tiempo real y demás, pero el producto apenas duró 1 o 2 años y se perdió. Lo mismo ocurrió con algunos relojes inteligentes que pensaron que iban a sustituir a los celulares y la verdad es que poco ha tenido un impacto fuerte en el mercado y han servido más como un cliché tecnológico y no como un elemento que facilite o que coadyuve a la vida de las personas, salvo aquellos que, por ejemplo, lo usan cuando hacen algún tipo de actividad física que les permite controlar la tensión, el nivel, la respiración, la oxigenación, el recorrido y demás. Pero muy seguramente si uno carga su celular, puede recoger información muy similar y no tener celular y reloj a la vez. Entonces, eso también para mirar cómo hacer el paralelo entre esas situaciones en la cual el producto impacta y en las cuales, a pesar de los esfuerzos de tecnología, porque una innovación o más bien un proceso de innovación requiere un importante nivel de recursos. Bueno, aplicado al contexto colombiano, tenemos que decir que esta primera fase, en la primera fase que tiene que ver con la apropiación del conocimiento, vamos a tener que en el caso de Colombia, partemos partir de las políticas públicas que establece el gobierno en materia de ciencia, tecnología e innovación, que esto se hace a través del Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación, y que hace parte de las políticas de Estado. Eh, Ustedes recordarán que recientemente, hacia el año 2018-2019, se crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, lo que hace unos años se conocía como Colciencias, adquirió ya la categoría de Ministerio de MinCiencias, y esto digamos que hace que el tema de ciencia, tecnología e innovación adquiera una relevancia mayor en temas de políticas públicas y también como parte de los temas estratégicos de la agenda política nacional. Eh, es también para tener en cuenta que este sistema de ciencia, Sistema Nacional de Ciencia, Ciencia, Tecnología e Innovación, está compuesto por una serie de actores, algunos en su mayoría son públicos, otros también privados, porque parte digamos que de la dificultad que tienen los sistemas de innovación en distintas regiones del mundo, parte de la desarticulación que hay entre el sector público y el sector privado, y a su vez entre la academia y el sector real. Entonces, la agenda que se debe establecer a través del Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación debe partir precisamente de la articulación de esos actores, en el cual el gobierno nacional cree las condiciones para generar los modelos de transformación tecnológica, que también se cuenten con los recursos económicos para financiar los procesos de ciencia, tecnología e innovación por parte del Estado, pero a su vez que las empresas o el sector privado establezcan también mecanismos y recursos para financiar la ciencia, la tecnología y la innovación. Y esto digamos que tiene varios ejemplos de éxito. El caso de Estados Unidos. En Estados Unidos la educación
tiene, digamos que, si bien es muy costosa en comparación al contexto colombiano, perfectamente una carrera profesional puede llegar a costar en el orden de 200 a 400 millones de pesos el pregrado en su formación. Las universidades hacen un esfuerzo muy grande por generar investigación a través de sus laboratorios y de sus centros de investigación. Y esto está complementado también porque, como muy bien lo conocemos, las empresas grandes también destinan un importante porcentaje de sus recursos para financiar la investigación y las universidades, como tienen la capacidad tecnológica y la capacidad en su infraestructura, pues hay una correcta relación empresa privada, universidad en el caso de los Estados Unidos. Además cuentan con una serie de instituciones, unas con ánimo de lucro, otras sin ánimo de lucro, que también se encargan de financiar. Y las universidades han priorizado precisamente la investigación con impacto, porque precisamente gran parte de sus recursos no provienen ya como uno esperaría de las matrículas, sino provienen precisamente de la financiación que estas empresas y que el mismo gobierno les transfiere para desarrollar esos procesos. Si ustedes miran en los listados de patentes que año a año se publican, Estados Unidos es uno de los países con más cantidad de patentes porque precisamente ellos saben que el éxito de los mercados está en generar innovaciones que una vez incorporadas en los sistemas productivos y de mercado, pues les va a generar una mayor utilidad y eso también a su vez les genera renombre a las mismas universidades. Ustedes habrán escuchado del MIT, de la Universidad de Harvard, ¿cierto? Del Caltech, que son universidades muy reconocidas, la Universidad de Pensilvania, mmm, se me escapan en este momento algunos otros nombres, pero pues esas universidades precisamente han tomado han generado su goodwill, su buen nombre a partir precisamente de la investigación y también del impacto que tienen esas investigaciones y que además eso se mide en función de los premios Nobel que esas universidades tienen. Por ejemplo, el MIT tiene varios premios Nobel y además en distintas ramas del conocimiento y pues eso también se traduce en beneficios económicos para esas organizaciones. En el caso colombiano, aún nos queda un camino muy importante, que si bien ya hay unos esfuerzos muy grandes, llevamos 30 años tratando de consolidar una política de ciencia, tecnología e innovación desde el año 88, cuando el gobierno de la época, creo que era Virgilio Barco, convocó a una comunidad de científicos, la Comisión de los Sabios, fue la primera comisión de sabios que tuvo Colombia en el siglo pasado, fue como un grupo de los intelectuales más prominentes de la época que se encargaron de formular una serie de recomendaciones para que el gobierno impulsara la ciencia, la tecnología y la innovación en el país, porque ya veíamos que se acercaba la apertura económica, estaba tomando mucha fuerza en América Latina y Colombia era de los pocos países que aún no vivía los procesos de apertura económica. En el año 90 se crea el sistema de ciencia y tecnología inicialmente. Colciencias es en ese momento un instituto que tenía la responsabilidad de articular los esfuerzos de innovación en Colombia, sin embargo, con un bagaje normativo muy pobre, muy corto, entonces no tenía todos los instrumentos ni la normativa que les permitiera impulsar con mayor fuerza la construcción de centros regionales de investigación, de aportar recursos económicos para lograr la formación de doctores y pues poco a poco y cerca del año 2008-2009 el gobierno nacional transforma a Colciencias y ya no es como tal un instituto, sino adquiere la categoría de departamento nacional, al mismo nivel que está el Departamento Nacional de Planeación, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, y ella también adquiere un mayor renombre a nivel nacional, ¿cierto? Entonces, es un proceso muy largo y digamos que requiere como, más que largo, complejo, que requiere la intervención de distintos actores.
Pero en estos escenarios y parte de la explicación, como creo que les alcancé a mencionar en la sesión anterior, los modelos económicos en algunas regiones del mundo explican que parte del éxito de de los sistemas de innovación surgen de las políticas nacionales, de la capacidad y de la propensión que tienen los gobiernos, los estados, por apoyar los sistemas nacionales de ciencia, tecnología e innovación, porque después de los años 50, 60, con el boom económico que se ha vivido y de producción también, los países se dieron cuenta que este es un factor crítico para el desarrollo. Y hoy por hoy estamos hablando de la cuarta revolución industrial basada en el conocimiento. ¿Y el conocimiento dónde se crea? Generalmente en las universidades y en los centros de investigación. Entonces, hay unos esfuerzos, en el próximo CIPAS les presentaré un poco con más detalle la estructura del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Aquí pues un poco más la explicación de la segunda fase en lo que tiene que ver que es transformar el conocimiento en un valor económico y social, lo que les mencionaba, tomar los elementos de las ciencias puras y exactas, en el caso de las empresas industriales, y hacerlo un producto o un servicio que satisfaga las necesidades de la sociedad. Por ejemplo, en el caso de la tecnología, es de los más evidentes, como las leyes de la física, lo que es la electricidad, la óptica, em, la dinámica, se transforman en elementos que permiten mejorar la calidad de vida de las personas. Lo mismo también pasa en el sector construcción, la investigación y el desarrollo que se hace permanentemente, por ejemplo, en cuanto a estructuras, la calidad de los concretos, materiales mucho más fuertes y también que tengan características sismorresistentes o que sean resistentes a los agentes de la contaminación, que no se, por ejemplo, la pintura no se desgaste, que el concreto con el calor no se reviente, etcétera, etcétera. Entonces es precisamente ver cómo las ciencias puras, las ciencias básicas, se transforman en conocimiento que genera valor agregado para la sociedad. La tercera fase, como lo mencionaba, pues ya es cómo se logra hacer esos productos parte de la vida de las personas. Y aquí es importante tener en cuenta que la ciencia y la tecnología debe estar en función de los agentes públicos y de los agentes privados, y que eso requiere también un importante esfuerzo, no solo desde el punto de vista institucional, sino también desde la financiación. Ustedes habrán escuchado hablar de las becas Fulbright, de las becas de la Fundación Carolina, de la financiación que hacen las agencias de cooperación internacional a proyectos de investigación. Es precisamente con el ánimo de transformar la conciencia social que hay frente a a la ciencia y la tecnología, porque los países que, que tienen un menor rendimiento, una menor competitividad, se ha evidenciado que tienen también una relación directa con sus inversiones en ciencia, tecnología e innovación. Entonces, si ustedes observan, los países con mayores índices de PIB destinado a ciencia y tecnología, pues son los países que tienen una mayor predominancia en el mundo. Estados Unidos, la Unión Europea, China, los tigres asiáticos, Japón, aunque en su momento lo fue, ya no tanto, es un país que tiene ciertos problemas económicos. Rusia, a pesar de, digamos que de algunas dificultades, esos países saben que esa es la apuesta ganadora. Dar prioridad a la ciencia y la tecnología para generar riqueza en el país, el conocimiento, y precisamente como lo mencioné hace unos momentos, en lo relacionado con la cuarta revolución industrial basada en conocimiento, ya hablamos inclusive de la economía del conocimiento, pues está fundamentada en estos elementos de creación de saberes y conocimientos. Bueno, ¿alguna pregunta hasta el momento? ¿Algún comentario, Daniel o Patricia?
No, profe, no señor. No, profe, todo claro. En, bajo este esquema, vamos a tener en cuenta que las universidades y los centros de investigación juegan un papel muy importante, porque son esos tanques del pensamiento que tienen la estructura, la voluntad y el esfuerzo por generar el conocimiento, ¿cierto? Y precisamente como son la causa raíz del conocimiento, deben tener también una forma de diseminar ese conocimiento, y por ello la relación con las empresas resulta ser un aspecto fundamental. Y no simplemente firmar convenios, y esto lo conozco de muy cerca. Las empresas firman convenios con las universidades en varias ocasiones para que les suministren pasantes. ¿Cómo usan los pasantes? Como un colaborador más al que no se le paga en algunas ocasiones y que además está aportándole a la empresa, pero no pasa de ahí. No se ve esa posibilidad de que el pasante, a través de los conocimientos que ha adquirido en la universidad, pueda brindarle de su conocimiento para solucionar los inconvenientes que tienen las organizaciones. Eso, digamos que es una de las prácticas que generalmente se ven en la relación universidad-empresa. Las prácticas a veces se convierten simplemente ¿qué? En acciones ¿qué? Secretariales, en funciones secretariales, y no en la transmisión de conocimiento, en tomar a esos estudiantes, a esos pasantes, para que resuelvan los problemas o participen al menos en la construcción de esos problemas, y que producto de esa experiencia profesional se publiquen artículos, se busque si del estudiante generó, ¿verdad?, impacto con su conocimiento, y también replantear a la universidad en dado caso que eso no sea así, ¿cierto? Si un estudiante no me está generando mejoras en un sistema productivo, venga, yo tengo que revisar mi pensum, tengo que revisar mi estructura de conocimiento como institución, y ver que si el conocimiento que yo estoy transmitiendo y que también estoy generando realmente es pertinente con la realidad del país, con la realidad empresarial. Y eso también ocurre, debería también trascender a los ejercicios prácticos que se realizan en las distintas asignaturas. Y mirar cómo desde las prácticas de los trabajos colaborativos, y hablamos aquí del caso de la universidad. El semestre pasado tuve una experiencia muy interesante con un curso que dictaba, en el cual se buscaba que la aplicación de la medición de los procesos, las mejoras de procesos, se hicieran en pequeñas y medianas empresas, con el fin de que ese conocimiento realmente se evaluara en las empresas que sostienen el sistema productivo en Colombia, que muy bien sabemos que más del 70% de las empresas que funcionan en Colombia que son familiares, son pequeñas y medianas empresas. Entonces es mirar cómo esos ejercicios permiten que, si bien no va a ser un impacto fuerte en términos de productividad, que no va a ser, o sea, el estudiante no le va a ofrecer la fórmula mágica, por decirlo así, a la MIPYME, sí va a tener la posibilidad de encontrarse con esa realidad que afrontan esas empresas. Problemas en cuanto a su organización, la administración, los problemas de financiamiento, los problemas que tienen con la logística, con la medición de su productividad. Y eso también permite que se tome conciencia sobre esa importancia, y que nuestros estudiantes poco a poco se vayan empapando de esa realidad. Porque mientras no se empapen de la realidad, no estemos cercanos a la realidad que afecta a nuestras organizaciones, muy seguramente los esfuerzos que tenga la universidad por mejorar el sistema productivo no se van a alinear con las necesidades que tienen las organizaciones. Y aquí hay algo que pasa en Colombia, que está muy arraigado, y es que las empresas no consideran que las universidades sean fuentes de innovación o de investigación. Entonces, también existe como ese imaginario en el cual las empresas creen que lo mejor para
desarrollar ciencia y tecnología es buscarla en el extranjero. Entonces, por eso nosotros tenemos lo que se conoce como transferencia tecnológica, que es básicamente ir a comprar tecnología en el exterior y tropicalizarla, traerla y ponerla aquí en funcionamiento, y no exploramos la posibilidad que en Colombia nuestras universidades y nuestros centros de investigación generen valor agregado. Ustedes no sé si recuerdan a inicios de la pandemia, eh, en varias universidades impulsaron proyectos para desarrollar respiradores de bajo costo, ¿cierto? Que en el mercado a nivel mundial, perfectamente un respirador podría estar en el orden de los 15 a 30 millones de pesos, y estudiantes, si no estoy mal, de la Universidad Nacional de la sede de Medellín y algunos de la Universidad del Valle lograron sacar respiradores con, pues no con características tan de alta tecnología, pero digamos que sí competitivos en el mercado, a un costo de 7, 8 millones de pesos. Y precisamente lo hicieron y tuvieron que esperar más o menos, si mal no recuerdo, 7 u 8 meses para que el INVIMA les diera los permisos para producirlos, y mientras eso vivimos el primer pico de pandemia. Entonces, estas situaciones precisamente nos deben hacer reflexionar sobre la importancia que debe tener ese ecosistema de la innovación en Colombia, y que pues digamos que limita en gran medida el progreso del país. Por eso es que ustedes observan que dentro de distintos escenarios, el tema de la educación, de la ciencia y la innovación resultan fundamentales y son demandados por la sociedad. En eso ustedes observan que los académicos se pronuncian precisamente sobre la necesidad de impulsar la tecnología, impulsar la ciencia, crear laboratorios, formar el capital humano para que investigue. Colombia es de los países que tienen la menor proporción de PhD por cada 100.000 habitantes. Colombia tiene aproximadamente uno o dos, mientras que países como Brasil tiene 15 o 16, o Estados Unidos tiene alrededor de 20, 25 doctores por cada 100.000 habitantes. Entonces, pues tenemos un rezago de 24 PhD para ver cómo nuestra economía funcionara, cómo puede funcionar la de Estados Unidos. Y también focalizar precisamente esa investigación en los sectores que realmente tenemos potencial. Colombia es un país que tiene distintos campos y distintos escenarios para explotar precisamente ese tipo los distintos tipos de conocimiento: biología, botánica, ciencias agrarias, en lo que tiene que ver con la ciencia, con minería, ¿cierto? Hacer esos procesos, esos campos económicos más productivos, y desde luego siendo responsables con el medio ambiente, porque precisamente ahí entra también a jugar el tema de la responsabilidad social con el conocimiento. Bueno, aquí otra limitante que tenemos es que tenemos instituciones públicas que disponen, que no tienen unos sistemas de medición correctos. Ustedes han escuchado que Colciencias hace una clasificación de los grupos de investigación, que el gobierno en su Plan Nacional de Desarrollo tiene otros indicadores, las universidades manejan otros indicadores, los centros de investigación y los centros regionales también tienen otros indicadores, pero rara vez tenemos la claridad para qué sirven y cómo realmente está el país en temas de ciencia, tecnología e innovación, porque no hay cuentas claras. Entonces, seguramente hay universidades como por ejemplo las que figuran en los rankings internacionales de entre los primeros lugares, que precisamente porque están en esos rankings son muy acuiciosas con la medición de su impacto en investigación y en la generación de conocimiento a través de revistas científicas, mientras que hay universidades que precisamente porque no tienen tan claro eso y no reciben el apoyo que deberían recibir por parte de quienes hacen esa medición, ni tampoco seguramente no tienen el acceso por parte de la estructura institucional del gobierno para
hacer ese seguimiento, no hay un estado del arte cierto en cuanto a la ciencia y la tecnología. Entonces, esto también es un llamado a evaluar y a tomar conciencia de que el tema de ciencia y tecnología y la innovación dejó hace un tiempo de ser exclusivo de los laboratorios, ¿cierto? Que es perdónenme la expresión, de nerds, que únicamente se encargan que es el típico joven o muchacho o señorita con gafas y su bata y allá en su laboratorio encerrado como un vampiro, y tiene una connotación muchísimo más real y más aplicada que esos estereotipos que muchas veces se quedan en el imaginario de la sociedad latinoamericana. Esto involucra, como lo mencioné, esfuerzos desde el más alto nivel, que es la rama ejecutiva en Colombia, pasa por la rama legislativa, es decir, por el Congreso, en cuanto a que es el organismo encargado de elaborar y aprobar las leyes que impactan en la sociedad colombiana, también en las instituciones educativas, sobre todo de educación superior, los centros técnicos y tecnológicos, también los gremios empresariales, los mismos sindicatos hacen parte de este esfuerzo, los ministerios que en la presentación de la web conference les presenté que una primera diapositiva con el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que está sustentado en una serie de instituciones públicas y privadas. Y este ejercicio y esta articulación pues requiere primero una voluntad de todos los actores, requiere recursos y también requiere confianza, porque mientras desconfíen las empresas del conocimiento que hay en Colombia, de su capital humano, pues seguramente van a seguir adquiriendo tecnología por fuera y no le van a apostar precisamente a enseñar a qué, a usar el talento humano, a usar los elementos que muy seguramente aquí se pueden producir a un costo pues relativamente más económico que en el extranjero. Hasta hace 10 años se empezó a posicionar Colombia como fábrica de software y fueron unas pequeñas empresas que se encargaban de diseñar software para Estados Unidos. Las grandes empresas norteamericanas subcontrataban a las empresas colombianas y fabricaban videojuegos de muy buena calidad, con buenos resultados, y se vendían en el mercado extranjero. En ese momento se empezó a mirar hacia Colombia como un mercado competitivo en tecnología, y poco a poco ha tomado fuerza precisamente cómo desde lo remoto se están desarrollando cosas muy interesantes y que están generando valor agregado. Bueno, yo les mencioné hace un momento el tema de ecosistemas de la innovación. Aquí va a ser muy importante tener la claridad, primero, de qué es un ecosistema de innovación. Y segundo, cuáles son los actores que participan en ese ecosistema de innovación, ¿cierto? El ecosistema se puede considerar como una serie de relaciones, de interacciones que busca la asignación de recursos, la adaptación y la implantación de las innovaciones en el mercado. Y está integrado por esencialmente 4 agentes que ustedes observan en la gráfica de color rojo, el triángulo. Está el Estado, las empresas, las universidades y los centros de transferencia de conocimiento o los centros de investigación. Si ustedes recuerdan lo que les he expuesto hasta el momento, van a encontrar que los hemos nombrado de distintas formas en la charla. El gobierno nacional a través del sistema, las empresas como generadoras de valor y de riqueza, las universidades, los centros de formación técnica y tecnológica,
porque allá también se está haciendo ciencia. El Servicio Nacional de Aprendizaje tiene ya laboratorios muy bien desarrollados en distintas carreras técnicas y tecnológicas que ellos ofrecen. Los centros de transferencia del conocimiento, los centros de investigación, por ejemplo, CENICAFé, que es el Centro de Investigación del Café, el CENICAña, que es el Centro de Investigación de la Caña de Azúcar, Fede Palma, que si bien es una entidad, si no estoy mal, privada, también tiene un centro de investigación sobre el uso de la palma y el aceite de palma. Entonces, eh, nos permite este primer acercamiento al ecosistema de innovación fortalecer todavía aún más la necesidad de la interrelación que deben existir entre estos cuatro agentes y que a una mayor cohesión y a una mayor confianza e interacción de estos agentes, pues muy seguramente los esfuerzos para garantizar que el Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia y Tecnología va a ser realmente determinante para que el país sea competitivo y genere, como lo menciona Michael Porter, contar con ventajas competitivas para, valga la redundancia, competir en los mercados internacionales. Y tener en cuenta que en este momento ya los procesos económicos, los procesos de comercio han trascendido de los meros productos, perdón, de los productos tangibles, es decir, los productos agrarios, el carbón, el petróleo, que inclusive que se conocen en el sector, como el léxico económico como productos commodities, se cambia a productos ya con mayor carga de conocimiento. Entonces, la idea es que el país, si produce café, no venda la misma carga de café, sino que exporte el café ya procesado. O, por ejemplo, si vendemos papa, que la papa ya vaya con un valor agregado y no simplemente se vaya el bulto de papa o el aguacate o el carbón o el producto que sea, sino que ya vaya con un valor agregado, que es la materialización del conocimiento. ¿Qué pasa en este momento? Colombia, y nosotros sabemos ese título que tenemos de ser el país de los países con mejor calidad del café. Nosotros vendemos la carga, que por cierto hoy alcanzó un precio bastante alto, y se lo vendemos a las empresas multinacionales como Nestlé, y Nestlé nos los devuelve a través de Nescafé. Entonces, nosotros vendemos el café un poco, lo vendemos en su estado bruto, pero cuando nos lo devuelven perfectamente, ese café en su relación con el producto o con la materia prima que vendimos puede estar costando alrededor de 8, 9, 10 veces ese valor. Entonces, estamos dejando de percibir ese valor agregado porque se lo estamos vendiendo en bruto a esos productores a nivel internacional. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la papa. Y ustedes habrán escuchado que nosotros estamos importando papa de Holanda. ¿Por qué vamos a estar importando papa si nosotros somos productores? ¿Qué pasa? Hay una disociación entre el sector productivo, la demanda y también las organizaciones, las entidades de conocimiento para generar que eso que estamos produciendo realmente llegue al mercado. Y entonces, ¿a qué acudimos? Hacemos la salida más fácil. Traigamos del extranjero. Entonces, por eso compramos papa. También en Canadá, creo que también traen papa de Canadá, cuando nosotros tenemos en la altiplanicie cundiboyacense cultivos muy extensos de papa de buena calidad, y además que Colombia, por su diversidad geográfica de pisos térmicos, tenemos al menos, si no estoy mal, como 15 variedades de papa, por poco. Entonces tenemos una variedad de productos que podemos aprovechar para generar valor agregado a un sector de la población que es el campesinado colombiano. Esto como por citar un ejemplo. Aquí una explicación de este diagrama. Como ustedes observan, la idea es que estas relaciones sean de ida y de regreso, ¿cierto?
que el Estado interactúe con los ecosistemas empresariales, los sistemas universitarios, los centros de transferencia de conocimiento, y que haya una relación de doble vía. Y eso precisamente se hace a través de la confianza y de los acuerdos de política pública para garantizar recursos, garantizar la infraestructura y sobre todo la confianza que les permita a estos agentes poder interactuar y poder operar generando las condiciones. Y eso es un proceso que requiere un esfuerzo muy grande. Esto pues suena un poco crudo, pero no es bueno decirnos mentiras. Requiere esfuerzos bastante grandes por parte de todos los actores y, y que también haya como además de la voluntad y de la confianza, los recursos, porque investigar es costoso. Formar un doctor es bastante costoso. Eh, Financiar un laboratorio requiere recursos. Y esto, digamos que puede, en determinado momento puede llegar a ser una limitante precisamente de la estabilidad de esta estructura, que podemos inclusive relacionarla con una estructura económica, porque de hecho la idea de los ecosistemas de innovación es mirar cómo el conocimiento se transfiere al sistema productivo y por ende a la generación de riqueza. Aquí las explicaciones de estos agentes, la universidad, las empresas, ¿cierto? Cómo estas afectan a cómo afectan ese ecosistema, que aportan, en el caso de las universidades, la educación del talento humano, la creación de elementos relacionados con el I+D y la transferencia de innovación al sector privado, las empresas como beneficiarias de esa tecnología, de esa innovación, pero también como fuente de financiamiento para la creación de ese conocimiento, para la apropiación de ese talento humano y también como un socio estratégico para que el conocimiento generado en las universidades se convierta también en productos y servicios que les permita generar valor agregado. Y por último, los centros de transferencia del conocimiento, que buscan precisamente la transferencia y la aplicación de la investigación para que éstas sean utilizadas a través pues de los procesos productivos de las organizaciones. Es decir, tratan de, si lo podemos hacer la relación, sirven como los traductores del conocimiento creado en la investigación para que sea aplicado en el sector real. Y esto, digamos que es un papel clave para que el conocimiento le genere realmente valor a las organizaciones, que esos productos que se generen sean realmente innovadores, que apliquen a una necesidad concreta y específica de la realidad, que además sea, ¿cómo se podría llamar? Que sea rentable para las organizaciones y que desde luego también pues, le permita transferir nuevos recursos económicos a las universidades para que sigan financiando esos procesos de investigación. Y aquí ya para ir como consolidando algunos elementos, aquí les presento precisamente unos elementos de ese estudio en los que podemos valorar cómo está nuestro país en cuanto a unas variables críticas para el ecosistema de innovación, que están clasificadas como en unas categorías. Los pilares que son institucional, capital humano, infraestructura, mercado y empresarial. Y a su vez, estos pilares se encuentran una serie de variables que vale la pena analizar, y aquí eso sería como una reflexión para todos nosotros. ¿Cómo se encuentra nuestro entorno político? ¿Cómo es el tema de regulatorio en el tema de ciencia, tecnología e innovación? Eh, ¿Cómo está el entorno empresarial para facilitar o para crear o también para
la dificultad que hay para emprender negocios. En cuanto al capital humano, la cantidad y calidad de la educación, ¿cierto? No es solo formar personas por formarlas, sino también si esas personas realmente salen con las capacidades y con las competencias que el mercado está pidiendo. Por eso les mencionaba que hace un momento que la idea es evaluar también si la educación está acorde, si está alineada con la realidad del país. Eh, lo relacionado con la educación terciaria, aquí está muy fuerte y muy marcado la relación del sistema universitario en sus distintos niveles, pregrado, posgrado, los porcentajes y la medición de investigación y desarrollo medido en temas de capital humano como cantidad de investigadores por cada X habitantes, el gasto público medido en términos del PIB asignados para investigación y desarrollo, lo que les mencionaba hace un momento, los rankings de las universidades, cuántas universidades tiene el país dentro de los primeros 100, los primeros 200, los primeros 500 universidades más importantes del mundo. Eso es una medición que últimamente ha tomado una gran importancia y de hecho en distintos medios de comunicación se publicita bastante eso porque parte del prestigio de un país está en su academia y entre más universidades estén dentro de esos rankings, pues más prestigio y más reconocimiento tiene el país. Si ustedes miran los rankings más importantes a nivel mundial, se van a dar cuenta que las primeras 5 universidades, al menos 3 son universidades norteamericanas y bueno, ya un plan de un poco más al top 10, las otras 3 o 4 son universidades inglesas, Cambridge, Oxford, en el caso de Estados Unidos pues está el MIT, Harvard, Princeton, Georgetown, que son universidades que ustedes habrán escuchado en los distintos medios de comunicación. ¿Y qué les da esa relevancia o ese prestigio? Precisamente el nivel en que sus índices de educación y de investigación y desarrollo son bastante altos. Impacto de las publicaciones, el número de publicaciones, cuántos doctores forman, cuántos doctores se quedan aplicando conocimiento en la misma universidad, patentes que generan, el sector donde se generan esas patentes, la publicación de las publicaciones que han realizado no tienen el mismo impacto si estamos hablando de ciencias básicas, ciencias de la ingeniería o que las ciencias sociales o administrativas, porque el impacto en la sociedad tiene unas connotaciones bien distintas. Entonces, todos esos elementos mezclados adecuadamente, por decirlo así, permiten evaluar si efectivamente un país tiene el capital humano, las condiciones para que el capital humano pueda contribuir a la innovación empresarial. En cuanto a infraestructura, pues el acceso a tecnologías de la innovación, perdón, la información y la comunicación, la infraestructura, si se cuentan con los servicios básicos para la operación de las tecnologías y la sostenibilidad para saber si se cuenta también con los rendimientos en materia de sostenibilidad ambiental, conservación del medio ambiente, explotación de energías renovables y limpias con el medio ambiente y demás. Y el mercado, pues lo que tiene que ver específicamente con financiamiento. O sea, el mercado financiero, si existe la posibilidad para obtención de recursos económicos, para préstamos, adquisiciones, comodatos y demás. Inversión, si el país tiene un escenario adecuado para garantizar el retorno a la inversión, las condiciones nacionales son favorables para que los inversionistas obtengan algún rédito económico. Comercio y competición, si a nivel de comercio exterior tenemos barreras arancelarias y no arancelarias que afecten el ingreso de tecnología o de insumos de otros países. Y a nivel empresarial, los trabajadores del conocimiento se mide precisamente cuántos profesionales, en qué áreas y cuál es la producción intelectual de esos trabajadores, los vínculos con la innovación, si las empresas están relacionadas precisamente con los centros de investigación, con las universidades, si hay una financiación por parte del gobierno u otros entes,
Y por último, la absorción de conocimiento, que tanto primero se retribuye o se remunera la creación de conocimiento. De hecho, Colombia es de los países que tiene unos índices muy bajos en cuanto a pago de regalías y derechos de propiedad, que esto aquí tenemos un hueco muy grande en cuanto a la protección de la propiedad intelectual, que pues eso desmotiva, desincentiva la creación de conocimiento porque perfectamente saco un producto y me lo copian y que lo venden por un valor mucho menor, salgo perdiendo. Manejo de la información que es de carácter clasificado en cuanto a patentes, la inversión extranjera en la participación empresarial, es decir, si las empresas que están aquí en el país se llevan parte de ese conocimiento o también por el contrario, como hay empresas que son filiales de multinacionales o de transnacionales, transfieren tecnología y lo que se hace, como lo mencionaba hace un momento, es transferir tropicalizarla para que sea adaptada al contexto colombiano. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. No, profe, hasta el momento no. Hola, profe, ¿está ahí? No se escucha nada. Ay, tenía cerrado el micrófono, qué pena, Daniel. Bueno, retomo, No, no, tranquilo, profe, me suele pasar. excuso. Bueno, esta última diapositiva establece como la estructura básica del Sistema Nacional de Competitividad en Ciencia, Tecnología e Innovación. Está, como se observa en la parte superior en color rojo, el presidente de la República como máxima autoridad de la rama ejecutiva, que recibe la asesoría y el acompañamiento de la Comisión Nacional de Competitividad. Esta a su vez tiene regula, bueno, tiene a su disposición el Comité Ejecutivo que actúa de la mano del Consejo Superior del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria y a nivel ya más operativo, que ya es la parte baja de la, mm, de este organigrama, encontramos pues, los comités técnicos, los comités regionales, perdón, con los comités de regionalización y las comisiones regionales. Algo que caracteriza al Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación desde hace más o menos unos 15, 20 años, es que ha propendido por impulsar la ciencia y la tecnología en las regiones, en los departamentos y en las ciudades, inclusive en algunos casos ha llegado a nivel de municipios. Entonces encontramos que al interior de estos comités también se buscan impulsar ciertos elementos puntuales y estratégicos como las políticas de desarrollo productivo, la formalización del conocimiento del recurso humano de estas regiones, es decir, mirar cómo las universidades se encargan de formalizar el conocimiento de las personas que hacen parte de los procesos de innovación en cada región. También el establecimiento de la relación empresa y centros de educación que tiene lo que tiene que ver con la formalización empresarial y laboral, como les mencionaba, hacer que el conocimiento de las universidades se ejecute adecuadamente y que genere valor en los procesos operativos y gerenciales de las empresas, la forma como se crean mejoras para que la normatividad, los decretos, las leyes que afectan la productividad, la competitividad,
y la ciencia tengan mejoras. Aquí va a ser muy importante que esos centros se encarguen de precisamente de analizar las necesidades y presentar proyectos de ley o proyectos de decreto a los ministerios o a la presidencia de la República para que se contemplen situaciones que puedan mejorar el desarrollo de ciertos sectores de la economía. Conozco muy de cerca el caso, por ejemplo, del ICA, el Instituto Colombiano Agropecuario, que ellos son muy dinámicos en esa parte, precisamente por el tema de las medidas fitosanitarias y de seguridad alimentaria. Están permanentemente haciendo monitoreo para mejorar la forma como se aplican estos procedimientos para garantizar la inocuidad de los alimentos, la conservación de las especies de fauna y flora, garantizar que se controlen, por ejemplo, las plagas, y esto pues obviamente acudiendo a las buenas prácticas internacionales, y aquí llegan a Colombia, ellos hacen los análisis y pues eso lo presentan al Ministerio de Agricultura cuando se puede manejar a través de decreto, o en el caso que se requiera una ley específica, preparar el proyecto de ley para que el Ministerio de Agricultura lo presente al Congreso de la República. Y ya como tal, el sistema, lo relacionado con el sistema de calidad, que es, aquí le nace un brazo, por decirlo así, a este gran sistema, y el Subsistema Nacional de Calidad, que hasta 2009 era un sistema distinto al Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación. Existían tres sistemas: estaba el Sistema Nacional de Competitividad, por un lado, estaba el Sistema de Ciencia, Tecnología y la Innovación por otro, y estaba el Sistema de Calidad por otro lado. Hacia 2009 se unifican esos tres sistemas, quedando el Subsistema Nacional de Calidad como una ramificación, pero está contenido precisamente de este gran sistema nacional. No sé, Daniel, si tiene algún comentario, alguna duda ya para finalizar. No, profe, pues hasta el momento, claro, la historia, como lo de los ecosistemas, pues me pareció bastante interesante, todo lo de los actores y ahora pues conocer cómo funciona el sistema, ¿no? Y conocer de dónde sale y cómo se conformó hasta ahora lo que inició como conciencias y hoy en día es todo un ministerio. Entonces, pues qué chévere, ¿no? Que todo funcionara también así como en el papel, ¿no? Lastimosamente, pues hoy vivimos una coyuntura política muy complicada. No sé cómo se esté afectando la parte de la ciencia y la innovación en las universidades. La verdad, no. Creo que por la pandemia y todo eso, los laboratorios y los centros de investigación, pues no están funcionando a su 100%. Entonces, esperemos que esos recursos se puedan como que utilizar, ¿cierto? Para todas esas investigaciones que se pueden desarrollar acá en la nación, que son muy necesarios y muy importantes principalmente en la parte agropecuaria, ¿no? Entendiendo la vocación de acá del país. Es importante Agrosavia, por ejemplo, ¿no? Yo creo que Agrosavia, que antes era Corpo ICA, mm, es una institución que se dedica específicamente a ese tipo de investigación, no más enfocada a la parte agrícola. Entonces, ellos también juegan un papel muy importante en la parte de investigación. Entonces, eso era lo que quería comentar, profe, más que hacer una duda. Me gustaría de pronto si puede explicar muy brevemente el procedimiento para la realización del trabajo colaborativo, más que todo. La parte del individual, en mi caso, pues está como clara. Gracias, profe. Regáleme un momentico, abro la guía.
¿Logra ver el PDF, Daniel? Todavía no. ¿Me confirma si ahora si la puede ver? No, profe, no la puedo visualizar. Pues de todas formas yo la tengo aquí ahorita y la estoy visualizando, ¿no? No desde su pantalla, pero sí desde mi compu. Pero sería bueno como que quede allí para los compañeros que puedan revisar. Ah, correcto, ahora sí ya. Ok, listo. Estaba era un poco demorada. Listo. Bueno, esta actividad tiene unas connotaciones similares a la actividad colaborativa de la fase 2. Parte de un caso de estudio que es el caso de Alpina y existen dos fuentes, que es la página web, que es donde está la información institucional, y adicionalmente un caso de estudio que está en el link que se encuentra dentro de la guía. Hay que hacer, igual que en el caso anterior, dos hojas de resumen identificando las principales problemáticas, es decir, haciendo el diagnóstico de las problemáticas de gestión de la innovación para Alpina, ¿cierto? Adicionalmente, el segundo punto les plantea que hay que hacer una valoración de los elementos facilitadores que están también en la tabla 1 del anexo que se los volví a compartir. Son las mismas tablas 1 y 2 de la fase 2. Es únicamente, ya en vez de aplicarlo a Navantia, se aplica ¿a qué? A Alpina. Ya como les mencionaba en la web conference, es pasar de una empresa internacional con un enfoque ya muy industrial a un enfoque ya pues, de la empresa, como el sector de alimentos y pues que como les mencionaba más cercano a nuestra realidad porque pues de España a Colombia hay unas connotaciones bien distintas. Entonces es como nosotros tenemos inclusive conocimiento del portafolio de productos que ofrece Alpina, inclusive tenemos experiencia de cliente y también de consumidor y pues es un referente de la industria nacional, podemos tener un más acercamiento a los procesos de esta empresa. De hecho, en la página Alpina se encuentra muy buena información sobre la estructura de la empresa. Entonces, eso les va a facilitar bastante identificar precisamente si los facilitadores de la innovación. Si no estoy mal, en YouTube hay videos relacionados como con el proceso de producción de Alpina, entonces tenemos material suficiente para ilustrarnos sobre este caso. El tercer punto es evaluar los diferentes tipos de innovación que se plantea en el manual de Oslo, que está dentro de las lecturas recomendadas, y, mira, y los otros modelos para la medición de la innovación que están recomendados dentro de las lecturas y verificar si estos se aplican o más bien, son medibles en el contexto de Alpina, si las innovaciones que tiene Alpina se pueden catalogar dentro de estos modelos de medición de la innovación y también identificar los tipos de innovación que tiene la empresa. Eh, bueno, y el cuarto punto tiene que ver con un ejercicio también reflexivo. El primer punto hace referencia al diagnóstico, el cuarto punto hace referencia a mirar, a evaluar el papel que tiene la empresa en el contexto
como lo mencioné en la web conference, en el micro, en el meso y en el macro. Es decir, en el contexto micro, en el local, en las regiones donde operan los mercados locales, cómo es su impacto ya a nivel nacional, y también cómo desde el punto de vista internacional tiene, tiene incidencia, porque pues sabemos que Alpina es una empresa que no solo vende en el mercado nacional, sino que también exporta sus productos. Y mirar cómo se ve desde el esfuerzo de innovación, el esfuerzo de gestión tecnológica que tiene Alpina, cómo se ve desde el Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación, cómo se ven esos esfuerzos, por ejemplo, desde las entidades multilaterales como el Banco Mundial, la OMC, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, si realmente esos organismos que regulan ciertos aspectos del entorno de la organización, por ejemplo, el Banco Mundial, en lo referente a las condiciones económicas mundiales, la Organización Mundial del Comercio en cuanto a las medidas para garantizar el libre comercio, o también para evaluar si existen barreras arancelarias y no arancelarias que evitan el libre comercio. Si, por ejemplo, a partir de, 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 de las restricciones que tienen los países, Alpina tiene facilidad o no para ingresar a ciertos mercados, ¿cierto? Y, por ejemplo, en el caso de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, verificar si dentro de ese organismo existen normativas, lineamientos o directrices para que, por ejemplo, si Alpina desarrolla algún tipo de innovación, algún tipo de patente en el futuro lejano, cercano, eh, ten cuenta con los mecanismos para proteger esa propiedad intelectual. Si genera una patente o una invención mejorada, puede protegerla, o si está expuesto a que alguna otra persona u otra empresa les pueda dar, copiar la idea. Y por último, establecer una nueva propuesta de modelo de gestión de la innovación para implementar en Alpina a partir precisamente del diagnóstico. La idea es que no sea muy larga, más o menos de 6 hojas, es decir, que el documento, este sí va a salir un poquito más extenso que el anterior, puede estar alrededor de las 20-25 páginas, pero pues en la medida en que haya concreción, pues va a ser mucho mejor. Aquí pues de recomendación súper importante que todos los compañeros participen. De hecho, nuevamente, hacer evidente eso en lo que he visto en estas dos actividades. Si bien la recomendación no sobra, también es importante destacar que he visto los grupos muy comprometidos, muy juiciosos con la presentación de esas actividades, que a pesar que en algunos momentos han tenido dificultades por temas laborales y demás, se han colocado al día y han logrado contribuir a la consolidación de los trabajos grupales, de las actividades colaborativas, y pues desde luego a la creación de las alternativas al interior de los grupos. No sé si hay alguna otra duda, Daniel. No, profe, yo creo que con esto ya tenemos los insumos más que suficientes para continuar con la actividad. Muchas Bueno, gracias. entonces, no, con todo gusto, Daniel. Recordarles también los espacios de atención sincrónica que están estipulados en la agenda de acompañamiento docente. Estoy también permanentemente revisando los foros para hacer las respectivas retroalimentaciones de los aportes individuales, y pues cuando hayan avanzado en los aportes colaborativos, les estaré publicando también información adicional sobre el tema de innovación y gestión de conocimiento en las organizaciones en estos días, tan pronto termine la calificación de sus actividades de la fase 2, que las estaré publicando entre hoy y mañana. También tener en cuenta que a partir de la fecha de publicación, si tienen alguna observación, por favor, hacérmela saber, y yo con mucho gusto les atiendo las inquietudes, y si hay que precisar alguna valoración, alguna puntuación, con el mayor gusto la revisamos, y si es el caso, se ajusta.
Entonces, para que estén pendientes y agradecerles por la participación en todos los espacios del curso. Entonces, Vale, listo. pues no siendo más, Daniel pues compañeros, voy a compartir esta grabación en YouTube y les doy el acceso a través de los foros de los cursos para que tengan acceso y la puedan visualizar también. Y pues agradecerle a Daniel y bueno, Patricia que se ausentó por la asistencia, por la participación y nos vemos en la próxima web conference del curso. Listo, profe, muchas gracias, que tenga buena noche. Gracias, Daniel. También una muy feliz noche.